esta charla, digamos, pretende ser una conversación sobre distintos aspectos y tratar de ver hacia dónde está yendo el mundo en tema energético y cuáles son, digamos, los puntos difíciles y qué rol podría ser el hidrógeno en esa transición. En algunos momentos voy a dejar una preguntita ahí, que la idea es que en definitiva yo la planteo, ustedes las contestan por el chat, digamos, y capaz que Andrés las puede leer algunas, y después pasamos al siguiente tema y ahí vemos un poco cómo anduvimos con la pregunta. Es un ejercicio que llevará un minuto por pregunta nada más, como para darle un poco de interactividad que no sea muy aburrido. Así que bueno, con esto comenzamos nomás. El primer tema que quería comentar es el tema de la sostenibilidad energética. Y esta frase está interesante, o sea, la sostenibilidad energética requiere que uno convierta los recursos a la misma tasa en que son naturalmente repuestos. Si bien toda la energía viene del sol, la solar, el viento y la hidráulica y todo el crecimiento vegetal y también los fósiles, tienen distintas tasas digamos, de reposición. La solar es instantánea, el viento puede llevar días, semanas, la hidro. Pero bueno, si bien estamos usando todo esto, nos hemos enfocado en muchos años en usar muchísimo esta energía fósil de aquí, cuya tasa de reposición es de millones de años. O sea, esto no es sustentable para nada. Entonces, si hiciéramos una gráfica del tiempo desde el año 6000 a.C. hasta el año 10.000, habría, o lo veremos en el futuro, como un pequeño blip, como un pequeño pulso que hubo allí, donde llegamos a tener un uso de fósiles tremendamente considerables, que prácticamente no es una práctica sustentable. Entonces, esa práctica no sustentable, de utilizar ese recurso que no se repone, nos ha llevado a estas dos cuestiones que son bastante candentes hoy, el efecto invernadero y el cambio climático. O sea, aquí ven las emisiones de CO2, de la quema de fósiles y la concentración de CO2 en la atmósfera, que tuvo un valor histórico de 280 ppm y ahora está ya cercano a los 400. El tema, digamos, está mostrado aquí en esta gráfica. O sea, hay un balance radiativo en la Tierra, la radiación que se recibe y la radiación que la Tierra emite. En definitiva, eso tiene que estar balanceado, si no, digamos, o se enfriaría o se calentaría. El tema es que la radiación que viene del Sol viene a una determinada frecuencia que atraviesa la atmósfera y los gases de efecto invernadero, calienta la Tierra, digamos, el océano, todo lo demás, pero a una temperatura más baja, entonces sale una radiación en otra frecuencia distinta, y esa sí es absorbida por los gases de efecto invernadero, ¿verdad? Que se vuelve a radiar hacia la Tierra y hacia afuera. Desde el año 70 hay un pequeño desbalance aquí, un pequeño desbalance muy pequeño. O sea, a medida, digamos, que va aumentando la concentración digamos, de gases de efecto invernadero, este ciclo cada vez se hace más grande. Esta energía que circula aquí, más allá de que se mantiene en balance o ligeramente en balance, esta circulación interna es cada vez mayor, ¿verdad? Entonces, el efecto de eso es un calentamiento, que se va viendo aquí en las temperaturas, evolución de las temperaturas medias, calentamiento de océanos y atmósferas, eventos extremos, acidificación de océanos y aumento de nivel por la expansión térmica, pérdida de biodiversidad, migraciones climáticas puede haber, y por supuesto siempre los más vulnerables son los más afectados. Entonces, un poquito, digamos, la primera pregunta que les quería plantear es, ¿dónde les parece que se acumula ese desbalance de energía? O sea, ¿en qué lugar se está acumulando ese desbalance de energía? Prácticamente todo ese desbalance, todo él, se acumula en los océanos, porque obviamente es una gran masa y alto calor específico. Así hay una gráfica acá que parte, digamos, tomando el año 70, una línea de base, sobre el año 70 y hacia adelante, ven, digamos, la velocidad en la cual se está acumulando la energía en los océanos. La parte, por supuesto, el océano superficial, la parte profunda, y aquí abajo, tierra y atmósfera es prácticamente nada. Bien, esta es una caricatura de Economist que salió hace un tiempo, pero que parece interesante, digamos. O sea, si el problema que estamos sumergidos en lo inmediato es el COVID, bueno, comparado con el tema del cambio climático, creo que va a ser, digamos, una anécdota.
probablemente tenga un inicio y un fin, pero lo otro no va a ser tan fácil. Entonces, el cambio climático, algunos lo llaman una pandemia en cámara lenta. No va a llegar a su pico en unos meses, como pasó con el COVID, va a ser más lento, pero también tiene mucha más inercia y va a ser mucho más difícil de parar. ¿Qué podemos hacer? Bueno, la primera idea que se nos ocurre es, bueno, pasemos a algo que sea renovable, empecemos a abandonar los fósiles y empecemos, por ejemplo, a electrificar todo con renovables. Esa sería la primera idea, las energías renovables, solar, eólica, hidráulica, en fin, otras. Son muy abundantes, hay una enorme cantidad de potencial para eso, entonces electrifiquemos todo con renovables. Y ahí viene la segunda pregunta. Sí, pero ¿cuál sería el pero que habría en esto, de electrificar todo con renovables? El principal problema es este, que la energía no es solo electricidad. Este es el gran problema. Este es un gráfico que les muestra el consumo final de energía por sector. Este es el sector energía eléctrica, o sea, lo que consumimos. Esto es a nivel global, ¿no? En el mundo, la energía que se consume, la energía eléctrica es aproximadamente el 17%. El 17% de la energía la consumimos como energía eléctrica. El 32% de la energía la consumimos como transporte. Y el 51% de la energía es energía que la consumimos en forma térmica, generamos calor. Esa es la división que tienen aproximadamente la energía a nivel global. Y este cuadradito amarillo marca qué porcentaje de esta energía es de origen renovable. En el sector generación eléctrica, prácticamente hoy, la cuarta parte de la generación eléctrica a nivel mundial viene de fuentes renovables. La cuarta parte. O sea, se ha avanzado muchísimo en la parte eléctrica y el 25%, el 26% de toda la energía eléctrica que consumimos a nivel global viene de fuentes renovables. El transporte es, digamos, el reino de los combustibles líquidos. Esos son los combustibles líquidos, mayoritariamente. Hay algo de gas, pero sobre todo son combustibles líquidos. Ese es el transporte. Fíjense que aquí la penetración de renovables es muchísimo más baja. Es alrededor del 3,3% de todo esto viene de energías renovables, lo cual la inmensa mayoría son biocombustibles y un 0,3%, que es la mínima penetración que hoy hay de energía eléctrica renovable en el transporte. Y en la parte de energía térmica, que es el grueso, solo el 10% es energía renovable, de la cual hay electricidad renovable un poquito, hay solar térmica y geotérmica, y algunas bioenergías, ¿verdad? Entonces, si hacemos la cuenta, digamos, de 26%, 17% y de 32 y 51, al final nos queda que la participación de renovables en generación eléctrica es el 4,5, es la cuarta parte, 17, en el transporte es el 3,3 del 32, es el 1,1, y en calor es el 10% del 51, 5,1. O sea, en total, a nivel global, las energías renovables nos proveen el 10,8%, un poquito menos del 11%. El otro 90% es energía fósil o molecular, ¿verdad? Esto hace que estos sectores se puedan ya dividir en lo que se llama sectores de difícil abatimiento y un sector que yo le llamo, entre comillas, de fácil abatimiento. El sector eléctrico, de generación eléctrica, es el que yo le llamo, entre comillas, fácil abatimiento. El consumo eléctrico mundial fue de 25.000 terawatt-hora en 2018. Lo interesante es que en los últimos 40 años ese consumo eléctrico se multiplicó por 4, en tanto que el total de energía que se consume a nivel mundial solo se multiplicó por 2. O sea, la incorporación de energía eléctrica va a una tasa que es el doble, digamos, del crecimiento del total de la energía. ¿Por qué digo fácil? Porque la energía renovable sustituye electrones por electrones. Electrones que yo producía, digamos, una generación térmica, lo sustituyo por generación eólica o solar o hidráulica.
¿Por qué es difícil? Porque estoy sustituyendo energías que son, o sistemas que son despachables por no despachables. Con lo cual, ahí es necesario un almacenamiento de gran capacidad y largo plazo, que es una de las cosas que ustedes comentaban. ¿Y por qué es difícil? Porque este 75% que queda acá, los fósiles aún son 64%, de los cuales el carbón es 39% y el gas natural 25%. O sea, se usa muchísimo carbón, aún al día de hoy se usa muchísimo carbón para generar electricidad. Las renovables serán el 26% y el balance es la nuclear, que es 10%. Así que estos serían los sectores, digamos, de fácil, entre comillas, abatimiento, por esto, fácil por esto, porque es electrones por electrones. Estas son las dificultades. La parte de carbón existe aquí en América Latina, existe en Chile, existe en Alemania, muchísimo carbón, y sobre todo el grueso del carbón está en Asia. Bien. Pero estos son los sectores de difícil abatimiento. ¿Por qué son de difícil abatimiento? Porque acá hay un uso masivo, como dijimos, de energía molecular, que es de alta densidad energética. A nivel mundial el transporte, por ejemplo, se lleva el 60% del petróleo que se produce, termina en el sector transporte. Acá tomé un país concreto, ¿no? Reino Unido. La red eléctrica del Reino Unido en un año, el último año, entregó 330 terawatt hora. Pero la red de gas natural entregó 890 terawatt hora. Es decir, en Reino Unido y muchos otros países, la energía que reciben las industrias, los hogares, etcétera, vía gas es muchísimo más, en este caso casi 3 veces más que la que se recibe, digamos, de la red eléctrica. También dentro de esta parte térmica hay muchísimos procesos industriales que son de alta temperatura, de muy alta temperatura, o sea que, digamos, son difícilmente electrificables con electrones, sino que necesitan estos combustibles fósiles, se generan muchas materias primas. ¿tá? Entonces, todo esto lo transforma en un sector de difícil abatimiento. Si vamos al lado de las emisiones, esto es un reporte de la IEA, de las emisiones de CO2 relacionadas con el tema de energía, no todas, solo las relacionadas con energía. El último reporte de 2018 son 33 gigatoneladas de CO2, y por eso decimos que el sector de energía es muy material. El sector de energía emite el 75% de las emisiones antropogénicas son de origen energético. Y acá está la contribución a las emisiones de CO2 por sector. La electricidad se lleva la parte del león. 40% de las emisiones de CO2 a nivel mundial viene del sector de electricidad. Y como ven, el carbón es el 29%, menos el gas, porque el gas genera menos emisiones para la misma cantidad de energía producida, es más limpio que el carbón, y algo de gas. El transporte es el 23% de las emisiones, la industria el 23%, los edificios 10% y algunas otras. Dentro del transporte, que es el 23%, la parte terrestre es 18%, el marítimo 2,5% y el aéreo otro 2,5%. De esta industria, que es 23%, hay una industria que es muy silenciosa y que uno no la conoce, que es la industria del cemento, que es muy intensiva en energía, es una industria muy grande a nivel mundial, y si el cemento, la producción de cemento fuera un país, sería el tercer emisor de CO2, luego de China y Estados Unidos. El tercer emisor sería la producción global de cemento. Hierro y acero tienen también una contribución muy importante, e hidrógeno, que ahora lo vamos a ver más adelante, también tiene una contribución importante en las emisiones. Todo esto forman parte, digamos, de las emisiones de la industria. Por lo tanto, claramente necesitamos una estrategia combinada. Es decir, los sectores que son de fácil abatimiento, fácil entre comillas, mucho para hacer, que es generación eléctrica, vehículos livianos, acondicionamiento térmico, todo eso se presta muy bien a la electrificación directa. ¿Verdad? Pero para esos otros sectores de difícil abatimiento, que hoy usan energías fósiles de alta densidad molecular, lo que se ve como adecuado es una electrificación indirecta que requiere un elemento que tiene ciertas condiciones, o un conjunto de condiciones bastante particular. Es un elemento que primero tiene que ser abundante, muy abundante, porque tiene que sustituir a esa enorme cantidad de fósiles de los cuales hoy dependemos. También se tiene que poder producir sin emisiones. Entonces, la idea de todo esto es reducir las emisiones o eliminarlas.
Entonces, se tiene que poder producir sin emisiones, tiene que poder usarse sin emisiones, tiene que tener características similares a esos fósiles. Tiene que ser molecular, tiene que tener alta densidad energética, y tiene que ser muy versátil, porque los fósiles se usan para muchísimas cosas distintas. Entonces, tiene que tener gran versatilidad. También tenemos que poder almacenarlo en forma masiva y por largos periodos, porque todos estos sistemas basados en fósiles tienen sus almacenamientos incluidos allí, y esto también debería poder almacenarse. Si fuera posible usar la infraestructura de almacenamiento, transporte y distribución existente de gas natural y combustible, sería un plus, también obviamente ayudaría, porque bueno, se reusa infraestructura que ya existe, y obviamente tiene que poder producirse a un costo competitivo, ¿no? Y bueno, esa es la tercera y última pregunta. ¿Qué es lo que le parece a ustedes de las cosas que conocen que más o menos pudieran tener un tilde en todos estos casilleros que están acá? El hidrógeno, como vamos a ver, viene en colores. Por más que es incoloro, viene en colores. El hidrógeno verde. No es que las moléculas sean verdes, pero bueno, el hidrógeno verde. Bueno, ¿cómo se produce el hidrógeno verde? Bueno, se parte, digamos, de energías renovables, y un equipo que se llama electrolizador, que todos, creo que en el liceo, en física lo vimos, aplicando corriente continua, y al agua se separa en oxígeno e hidrógeno, y de ahí va al consumo. Así que por el lado de la producción es cero emisiones, tanto en la energía eléctrica que uso, digamos, y parto de la base de que mi materia prima, la energía eléctrica, es abundante y el agua también, así que no tengo limitaciones. Del lado del uso, si uno hace una combustión directa de hidrógeno con oxígeno, ya sea en un motor, en una turbina, caldera, cualquier tipo de combustión, quemador, incluso un gasodoméstico, el producto es vapor de agua. Así que tenemos un producto que tampoco tiene carbono porque no lo tenían sus componentes. Y el otro más interesante, quizás para nosotros, ahora que todo es interesante, son las celdas de combustible. La celda de combustible, lo que se produce es una reacción electroquímica, ya no es una combustión, es una reacción electroquímica entre el hidrógeno y el oxígeno, que genera electricidad y vapor de agua. ¿No? Es exactamente la inversa de la electrólisis. O sea, en la electrólisis tomo el agua, le aplico electricidad y obtengo oxígeno e hidrógeno, en la celda de combustible hago la reversa. ¿No? Alta densidad energética. Aquí tienen la energía por masa y la energía por volumen. Aquí tienen lo que nosotros conocemos, gasolina, y nafta y diésel, gas natural licuado, gas natural comprimido, y acá está el hidrógeno, líquido y comprimido. Como ven, por unidad de masa, el hidrógeno, digamos, tiene un poquito, digamos, 2,8 veces la densidad energética de la gasolina y el diésel por unidad de masa. O sea que es una muy alta densidad energética. Y respecto a las baterías de litio que están por acá, esto es la batería en sí misma, pero si uno, digamos, tiene que comparar realmente en términos reales, incluir lo que necesita el hidrógeno comprimido, que son los tanques, y una celda para volverlo a convertir en electricidad, aún así, incluyendo todo eso, la relación gravimétrica de energía entre el hidrógeno y la batería de litio es de 12:1 a cierta presión y de 10:1 para otra. O sea, es un orden de magnitud más denso que las baterías de litio. Versatilidad. Bueno, esta la copié, esta frase, acá están, todo esto tiene links que después pueden buscar los artículos. ¿Por qué hidrógeno? Bueno, simplemente porque puede hacer las cosas que los electrones no pueden hacer. O sea, como una molécula, es como una moneda convertible entre la energía renovable, entre materias primas químicas, ya lo vamos a ver más, entre un combustible para el transporte y entre calor residencial e industrial. Y también es un excelente storage o almacenamiento para largos periodos y grandes cantidades de energía. Por lo tanto, el hidrógeno va a estar codo a codo, lado a lado y en sociedad con la electricidad como un vector energético libre de carbono. Esta frase está muy buena y quedó muy redonda. Y aquí les pongo lo que sería la versatilidad con algunos ejemplos. Esta parte de acá, aquí están, digamos, las fuentes de energía eléctrica renovable,
Todo esto es el mundo que uno puede atacar directamente con la electrificación directa. Acuérdense que eso es el 20%. Toda esta otra parte, que es 80%, es energía que hoy es molecular, con combustibles fósiles. Todo esta enorme cantidad. Entonces, el hidrógeno es como un puente entre estos dos mundos. O sea, yo no puedo hacer estas cosas directamente con electrones, pero sí la puedo hacer con hidrógeno. Y ese hidrógeno sí lo puedo hacer con electrones. Entonces aquí está, es como un pivot, me permite que estos electrones se transformen en una molécula de hidrógeno y con esa yo pueda descarbonizar estos sectores. ¿Ah? Entonces aquí hay unos ejemplos sencillos. Por ejemplo, todo parte obviamente de usar la energía eléctrica para, a través del electrolizador, generar hidrógeno verde. Una aplicación clara es almacenarlo y luego en celda de combustible, en una turbina, volverlo a electrificar. O sea que esto sería la parte de storage, esta parte de acá. Pero también, bueno, la electricidad, por supuesto, que se puede aplicar directamente a todo lo que es calefacción y calor y frío, con bomba de calor, también se puede aplicar a los vehículos eléctricos, la parte de movilidad, ¿verdad? Pero a ciertas partes, sobre todo la movilidad liviana, hay otras partes de la movilidad más pesada que ya no se prestan para hacerlo con electrones y baterías, y lo mismo aquí. Esta es la famosa industria del cemento y el acero. Las famosas industrias, acero, cemento. Bueno, esto, digamos, hoy por hoy se hace usando combustibles fósiles. De esta manera, a través del hidrógeno, yo podría descarbonizar este sector. También se produce en la industria química muchísimas materias primas. Por ejemplo, amoníaco. El amoníaco es el producto químico más sintetizado después del ácido sulfúrico, ¿no? Es incalculable. ¿Por qué? Porque se usa esencialmente para hacer fertilizantes. Como cada vez somos más, necesitamos más comida, necesitamos más fertilizantes, entonces el amoníaco es una industria enorme que requiere muchísimo hidrógeno, que ya vamos a ver cómo se produce. Y después también está toda la industria petroquímica, donde también a través de hidrógeno y carbono se pueden sintetizar combustibles sintéticos. O sea, se captura carbono, digamos, de la atmósfera, se junta y se sintetiza un combustible que puede llegar a alimentar esta parte de movilidad que no se puede ni electrificar con baterías, ni con hidrógeno comprimido o licuado, pero sí con combustibles sintéticos. Así que esto es un poco como que ven, algunos le llaman al hidrógeno, le llaman la electricidad gaseosa. Es como la electricidad en forma de gas o molecular. Permite llegar a todo este mundo de acá que es inmenso. Esto es la parte de storage. Aquí, digamos, hay una clasificación entre la capacidad de storage en energía y el tiempo de descarga que uno desea, cuáles son los rangos óptimos para distintas tecnologías. O sea, las baterías están muy bien, digamos, hasta unas decenas de megawatt hora, y tiempos entre minutos y un poco menos de un día, digamos, porque bueno, todos estos costos se van escalando muchísimo si uno quiere tener, digamos, más de un día y pasar a semanas y meses. Después está aire comprimido, el pump storage, que es muy conocido, y el hidrógeno, que se le ve con mucho potencial para tener enormes cantidades de energía almacenadas por periodos muy largos, entre horas y meses. Que podía ser algo intraestacional, y así. Bien, así que eso sería... hay un estudio acá de la Universidad de California, Irvine, que dice que es un estudio, bueno, como tantos estudios y papers, digamos, es un cálculo, ¿no? Pero a nivel global, si quisieras suministrar la demanda anual de energía eléctrica con renovables, requeriríamos unos 20.000 terawatt-hora de almacenamiento. 20.000 terawatt-hora. Obviamente necesitamos baterías, pero nunca las baterías van a poder llegar a 20.000 terawatt-hora de almacenamiento porque no van a existir suficiente cantidad de materia prima para hacerlo y el costo va a ser absolutamente masivo. Además de que las baterías también se autodescargan, lo cual uno va perdiendo energía allí. ¿El hidrógeno es algo nuevo? No, no es algo nuevo para nada. El hidrógeno es ampliamente utilizado en la industria y quizás estos números los sorprendan un poco. En el año 2018 se produjeron 105 millones de toneladas de hidrógeno. 105 millones de toneladas de hidrógeno.
¿ah? Y se consumieron obviamente la misma cantidad. El tema es que, bueno, mucho de este hidrógeno, esta parte de acá es la que se produce a propósito, o sea, uno tiene plantas para producir este hidrógeno, y estos son hidrógeno que viene, digamos, de o coproductos de otros procesos. Por ejemplo, la parte electroquímica, clorálcali, y otras más. Y este se produce a propósito. Pero ¿cómo se produce este hidrógeno? Fíjense, se produce a partir de fósiles. A partir de gas natural, a partir de petróleo y a partir de carbón. O sea, porque estos son todos hidrocarburos, entonces en definitiva lo único que hace es romper esa molécula, se queda con el hidrógeno por un lado y el carbono se mezcla con oxígeno y se emite, el proceso emite CO2, o sea que es un gran emisor. ¿Ah? Y el consumo de hidrógeno también ha venido creciendo muchísimo y se usa principalmente en la industria de refinación, todo lo que son los procesos de desulfurización, o sea, todos los combustibles cada vez son más exigentes en tener menos contenido de azufre y hay que desulfurizarlos. Entonces, en la refinería se usa muchísimo hidrógeno para desulfurizar, y el otro gran consumidor es el amoníaco, o sea, hacer amoníaco para toda la industria de los fertilizantes, etcétera, etcétera. Y también se usa algo en la industria de coque y de acero. Así que el gran uso está aquí, ¿no? Después también se sintetizan productos químicos, etc. Por supuesto, cuando más vehículos hay y mejor son las calidades de combustibles, más demanda hay de combustibles, más demanda de sulfurización, más alimentos, más gente, más demanda. Entonces, todo esto ha venido creciendo muchísimo. La demanda de hidrógeno se triplicó desde el año 75. La peculiaridad es que el 95% de este hidrógeno es de uso cautivo, solo 5% se comercializa, es decir, se instala una planta al lado de una refinería o al lado de una planta de amoníaco, porque el transporte de hidrógeno es muy oneroso. Entonces, el 95% me lo produzco para mí mismo, punto. Estoy cerca de una fuente de gas natural barato, me hago el hidrógeno a partir de gas natural y lo uso en la planta de amoníaco o lo que fuera. Hay muy poca comercialización, pero es un mercado grande, son 138 billones de dólares anuales que mueve el mercado de hidrógeno. Pero, como dijimos, el 98%, digamos, del hidrógeno acá se produce a partir de fósiles con emisiones de CO2. Solo un poquito acá, el 2% se produce por electrólisis sin emisiones. Y, digamos, toda esta producción de hidrógeno genera el 2,5% de las emisiones globales de CO2. O sea que esto es lo que se llama el famoso hidrógeno gris. Es un hidrógeno que en realidad viene de los fósiles y tiene emisiones de CO2, que es lo que estamos tratando de evitar en el primer punto. Y también se usa fuera de la industria. Notoriamente fue ampliamente usado en los programas espaciales. O sea, todos estos motores eran motores de oxígeno líquido y hidrógeno líquido, todo el programa Apolo y otros programas. El programa Space Shuttle también tenía los tanques, el tanque externo era el oxígeno y hidrógeno líquido para los cohetes, acá los motores. Esta es una esfera que hay allá en Cabo Cañaveral, una esfera de hidrógeno líquido. El gran impulsor fue esto. Esto fuera de la industria, ¿no? Pero también se usa más recientemente en decenas de miles de autoelevadores. Hay una empresa americana, Plug Power, que ofrece retrofit y ya ha hecho un retrofit de 30.000 elevadores, 30.000 autoelevadores y 8.000 sistemas estacionarios. Llevan hechos 28 millones de recargas y 300 millones de horas de uso. O sea que es una cosa totalmente establecida. Toman todos los elevadores que se usan adentro de los galpones cerrados, obviamente, no pueden ser a gas, ni a diésel, ni a nada. Son a batería, la batería de plomo ácido. Pero son muy pesadas, lleva mucho tiempo para recargar, entonces hacen kit de retrofit. Uno quita el paquete de baterías y mete un paquete, digamos, que tiene un tanque de hidrógeno y una celda de combustible. Ha ido muy bien con este negocio, sobre todo en las grandes cadenas de Estados Unidos, Europa, los Walmart y los Amazon, todos usan este tipo de horquillas eléctricas con hidrógeno. Hay decenas de miles de automóviles también, los primeros son de 2014, de varias empresas japonesas y coreanas. Hay miles de ómnibus, aquí les puse unos ómnibus. Este es un ómnibus de hidrógeno de celda de combustible del año 98, para que vean los años que lleva esto. Esto se usó en Chicago, fue un proyecto piloto, pero hoy hay decenas de fabricantes. Esto es uno más moderno en Londres.
Hay centenares de camiones, estos son camiones en Japón, estos son los camiones coreanos, y también hay decenas de trenes de pasajeros, sobre todo funcionando en Europa ahora. Así que toda la parte de movilidad ya tiene una larga historia de uso de hidrógeno. La pregunta es, si el hidrógeno se venía usando ahora, ¿por qué este despegue tan fuerte que hay en este momento? Este es el título del artículo del cual saqué la otra frase anterior. O sea, por primera vez se han alineado tres elementos clave. ¿Por qué ahora? Porque el clima, la economía y las finanzas dicen que así sea. Es decir, hay un consenso mundial en esa necesidad de descarbonización y de carbono neutralidad, que además viene acompañado con fuertes compromisos. Esto es una cosa muy importante y un convencimiento. Las fuerzas del mercado por sí solas no van a resolver los sectores de difícil abatimiento. Porque en estas etapas iniciales de hidrógeno, el hidrógeno es un poco oneroso porque todavía no llegó a sus economías de escala. Entonces, si vamos a dejar que el mercado resuelva por eso solo, no va a pasar nada y vamos a seguir con business as usual. O sea que se requieren políticas de regulaciones fuertes. Finalmente, la participación de hidrógeno va a ser función del nivel de descarbonización que deseemos lograr. Si es más agresivo nuestra meta, vamos a tener que meter más hidrógeno, y si no es tan agresiva, será menos. Pero, por suerte, tenemos, ya te digo, fuertes compromisos de la Unión Europea, de Alemania, Francia, Corea, Japón, China y California, que lo vamos a ver numéricamente. Ese es el primer punto. Segundo punto, o sea, acá, digamos, por primera vez, creo que en la historia, el tema de energía se metió en la agenda social. O sea, siempre el tema de energía era un tema para técnicos, un tema que a mí no me importaba. Mientras yo tuviera energía y la tuviera a un costo razonable, no me importaba si esa energía tenía alguna externalidad negativa. Punto. Ahora sí nos importa, creo que a todos globalmente. O sea, que esto tiene mucho que ver con eso. O sea, la agenda social en el tema energía. Después tenemos unos costos rápidamente crecientes, ya los vamos a ver ahora. Son unas cifras, pero ya las vamos a ver más en detalle. También siguen bajando las energías renovables, de las cuales se alimentan los electrolizadores, es que tenés una baja de electrolizador y de energía renovable. Y esto también es nuevo. La preferencia, que tiene que ver también con ese tema social, la preferencia del mercado de capitales por inversión en energía sostenible. Aquí tenemos algunos ejemplos. Estos son como algunos indicadores de por qué el hidrógeno tiene este momento. O sea, bajar las emisiones, la bajada del costo de las energías renovables, y todo esto se ha transformado en varios países que tienen sus hojas de ruta y una cantidad de, digamos, de alianzas industriales para ir impulsando esto. Hay 18 países que tienen su hoja de ruta ya. Estos son los compromisos que les decía. Fíjense, en la Unión Europea, cuya estrategia a largo plazo es liderar en electrolizadores, ha comprometido 140 billones de euros para 2030. Incrementar la capacidad de electrólisis a 6 gigawatts para 2024, en 4 años, que es multiplicar por 24 la capacidad que tiene, y llevarla a 40 para 2030, que es multiplicar por 160. 40 gigawatts en Europa de electrolizadores y 40 en el extranjero. Alemania tiene un compromiso de 9 billones de euros, 7 invertidos en el país, 2 en el extranjero, acá son los gigawatts que ellos quieren poner. Francia lo mismo, 7,2 billones de euros. O sea, hay mucho apostado aquí para el tema de promover el hidrógeno y escalarlo, que es lo que se necesita para que baje el costo. Japón, que espera tener una sociedad de hidrógeno, tiene estos targets para vehículos eléctricos, para ómnibus y para estaciones, para surtidores. Corea también tiene unos targets muy fuertes para producción de vehículos. Ellos quieren tener el liderazgo en la parte de celdas de combustibles. Así que ya ven que la movida es muy grande. Y al respecto a alianzas que les decía, por ejemplo, esta es una de las alianzas más grandes que hay, el Hydrogen Council, tiene más de 90 miembros. Y acá hay empresas de energía, de transporte, de la industria y los bancos. El famoso ODS 17, las alianzas para lograr los objetivos. La idea es tener una visión unificada y largo plazo sobre el rol del hidrógeno en la transición energética y movilizar toda esta cantidad de recursos que hay aquí en una dirección coherente. Finalmente, llegando al tema de costos, aquí hay una gráfica que muestra el costo nivelado del hidrógeno en dólares por kilo y los años. Este es el costo del hidrógeno producido con fósiles hoy,
pero con emisiones, que está más o menos entre $1 y pico y $2 y pico por kilo. Esto es lo que hoy se produce con fósiles, este es el benchmark, digamos. Y esto es el costo que se podría producir usando el mejor caso de solar y el mejor caso de eólica. Por ejemplo, acá en Uruguay estamos casi en el mejor caso de eólica, son muy buenos factores. Así que, claramente, casi que como un poquito antes de 2025 y seguramente para 2025, podamos ya estar, digamos, teniendo hidrógeno verde al mismo precio que hoy tenemos un hidrógeno gris producido con fósiles. Y esta quizás es la más importante, son las curvas de aprendizaje. Es decir, la tecnología, a medida que se va produciendo mayor cantidad de unidades o se escala, los costos van bajando. Esas son las curvas de aprendizaje. Partiendo de un índice de 100, estas son las curvas de aprendizaje para los electrolizadores, estas son las curvas de aprendizaje para las celdas de combustible, estas son las curvas de aprendizaje para la parte de, ¿cómo se llama?, de baterías, esta es la parte solar y esta es la, por ejemplo, eólica offshore. Fíjense que para lograr bajadas muy importantes como se dieron en solar y eólica, se necesitaron desplegar, digamos, entre cientos de miles y millones de miles de megawatts. Con mucho menos despliegue se logran bajadas similares en la parte de electrolizadores y de celdas. Y finalmente, para hablar de la preferencia del mercado de capitales, bueno, se ve claramente que hay, por ejemplo, fondos de inversión que quieren, digamos, tienen nuevos estándares para sus inversores y tienen que hacer inversiones en energías limpias. Algunos bancos ya no están financiando más la parte de energías fósiles. Algunos diarios no hacen publicidad de energía o de empresas de energías fósiles. Esta empresa BP, que todos conocemos, quiere transformarse de una International Oil Company en una Integrated Energy Company. Ellos quieren ser una empresa muy distinta a la que son hoy en 10 años. Quieren aumentar su inversión en energías, digamos, de bajo carbono en 5 billones, o sea, 10 veces más lo que hoy invierten. Van a reducir la producción de petróleo y gas un 40%. Su desarrollo de renovables lo van a multiplicar por 20, van a aumentar muchísimo la producción de biocombustibles y quieren capturar el 10%, digamos, de los mercados centrales de hidrógeno. O sea, que es una empresa que se está transformando, una petrolera. Bueno, en Uruguay todos ya conocemos cuál es el logro, tenemos esta matriz renovable. Veamos cuáles son los desafíos de Uruguay. Aumentar la electrificación y el consumo de electricidad de los sectores transporte, industrial y residencial. ¿Ah? Aquí en Uruguay hay una alineación. Aquí en Uruguay también el consumo, así como en el mundo es del 20%, acá en Uruguay también es el 20% de toda la energía, el consumo final de electricidad es del 20%. ¿Ah? Aquí se ve cómo han subido la parte de biomasa y después las renovables. Pero, perdón, el uso, y el que se mantiene constante es el uso de petróleo, que es el 38%, ¿verdad? Y después hay mucho de biomasa. Eso respecto al tema este. Y aparte en Uruguay, digamos, de ese petróleo, el 70% va al transporte. De acuerdo que a nivel mundial era como el 60%, bueno, acá Uruguay es un poquito más. Y Uruguay tiene una aspiración a CO2 neutralidad para 2050. Esto es el inventario nacional de gases de efecto invernadero de Uruguay. Acá lo único que uno que hace es calcula la cantidad, digamos, de gases de efecto invernadero que se emite, lo multiplica por un factor, porque no todos tienen el mismo poder, digamos, de potencial de calentamiento. Tiene mucho más potencial de calentamiento el metano y el NO2O que el CO2. Entonces esto se hace con unos factores respecto al CO2 para calcular un valor equivalente. Y Uruguay claramente es un país agrícola ganadero, y entonces la parte de energía es muy poca. O sea, el principal contribuyente, digamos, alimentario de emisiones de Uruguay es la parte agrícola ganadera. La energía es muy poca. Y dentro de la energía la mitad es el transporte. ¿No? Entonces el transporte es el responsable del 60% de las emisiones de CO2 en Uruguay, que a su vez es el 21% del total de las emisiones del país. Entonces es bastante material el sector. Si queremos llegar a carbono neutralidad, tenemos que atacar fuertemente
la única parte esta parte no es muy gestionable y Uruguay no ha tomado compromisos respecto a esto, porque es comprometer, digamos, temas que tienen que ver con seguridad alimentaria y demás. Entonces, los únicos compromisos que tomó es llegar a carbono neutralidad acá, no en esta parte. Entonces ahí el transporte es muy material. Bien, por tanto, la electrificación digamos, del sector de transporte es muy material para nosotros. Por un lado, vamos a reducir la contaminación país, que internamente para nosotros, y contando solo el CO2, no los demás, es el 60%, pero también hay contaminación local, son otros gases nocivos, material particulado, ruidos, vibraciones. También nos va a dar independencia energética y estabilidad de costos, porque la hacemos con recursos autóctonos, entonces es más estable. Incluso con las proyecciones que tenemos, los costos incluso van a ser menores que los costos de los fósiles que reemplaza, así que eso nos va a dar mayor competitividad en el sector transporte. Esto es una prioridad del gobierno y ya está en ejecución. Está la ruta eléctrica, aquí. Están todos los incentivos que existen para los vehículos eléctricos. Está MOVES, que impulsa la parte de vehículos a batería. Y está el proyecto Verne, que impulsa la parte de hidrógeno para los vehículos pesados. Ya hay una flota interesante, están los ómnibus, los taxis, los utilitarios, hay un camión eléctrico y creo que están viniendo 4 camiones eléctricos de 4 toneladas, ¿no? No son pesados, pero bueno, camión eléctrico al fin. El hidrógeno para el transporte pesado. Entonces, aquí lo primero que es interesante mencionar es que la electrificación del transporte se está segmentando en dos tipos de tecnologías, a batería y a hidrógeno. La parte de batería apunta precisamente a los vehículos livianos, lo que es corta distancia y baja utilización. O sea, todo lo que es auto particular, taxis, utilitarios, última milla, buses y camiones urbanos, algunos, no todos, porque algunos no se pueden, tienen recorridos muy largos y no se pueden electrificar con batería. E hidrógeno y de combustible para lo que es uso intensivo de energía, típicamente vehículo pesado, larga distancia, alta utilización. Ahí empezamos con los camiones y buses carreteros, camiones y minería, autoelevadores, que trabajan quizás 3 turnos, trenes, maquinaria de construcción, rich stackers, que son los que se usan, y toda la parte marítima. Esta es una grafiquita que muestra acá la distancia que recorre vehículo, digamos, y el peso. O sea, vehículos livianos, poca distancia, baterías. A medida que me voy alejando, son más peso y más distancia, hidrógeno. Y acá la misma curva presentada por energía que requiere el vehículo y su tasa de utilización. Por ejemplo, si tengo un autoelevador que funciona un solo turno por día, lo hago perfectamente con una batería de plomo y listo. Pero si lo uso 3 turnos al día o si lo uso 24/7, me conviene más el hidrógeno y así. ¿Cuáles son las ventajas del hidrógeno? Y bueno, hay un orden de magnitud respecto a las baterías, ¿no? Hay un orden de magnitud en densidad y en tiempo de carga. O sea, la densidad energética del sistema de hidrógeno, que incluye todo, ¿no? El hidrógeno, el tanque y la celda, es 10 veces mayor que la batería, eso ya lo hemos visto. Por lo tanto, para una energía dada que hay que poner a bordo del vehículo, el peso es 10 veces menor. Eso para el transporte pesado es fundamental. Por otro lado, los tanques y las celdas emplean materiales comunes. Usan plástico, fibra de carbono, aluminio, acero. Por supuesto, en cantidades 10 veces menores que si se hiciera con una batería. En las celdas, que hoy es 50 gramos más o menos por celda, pero la tendencia es a bajar bastante. Por lo tanto, tienen, digamos, la tecnología de hidrógeno tiene menor costo y riesgo de suministro de materias primas. Porque, bueno, estas materias primas tienen sus limitaciones y sus problemas. Y también, obviamente, cuando llegue a reciclar todo eso, si tengo 10 veces menos de material, es un desafío 10 veces menor. Por otra parte, la carga de hidrógeno en un tanque de hidrógeno es un proceso físico, es llenar un espacio vacío con un gas. La carga de baterías es un proceso electroquímico, entonces hacer electroquímico tiene toda una complejidad, se hacen con regímenes de, capaz que primero creo que es de corriente o tensión constante, o corriente constante y después tensión constante. Es un proceso que, digamos, si bien se puede acelerar, tiene sus limitaciones físicas, porque es un proceso, digamos, electroquímico, entonces hay limitaciones allí. Normalmente uno puede recargar el hidrógeno en 10 a 20 minutos. Y una batería, digamos, grande,
y bueno, le llevará 3 horas o 3 horas. Y hay como una relación 10-1 en esos tiempos, ¿no? La carga rápida frecuente, por supuesto, de un tanque de hidrógeno no afecta para nada al tanque. O sea, el tanque se carga, se carga, se carga, se carga, nada. Pero una carga rápida de batería sí afecta un poquito a la batería. Las baterías no son muy afectas a las cargas rápidas. Y sobre todo son frecuentes en vehículos que se usan en forma intensiva. Y obviamente se necesitan, digamos, menos picos de hidrógeno de cargadores, porque si obviamente el cargador, la carga eléctrica me lleva más tiempo, o 10 veces más de tiempo, el vehículo está mucho tiempo en el cargador, mientras que el hidrógeno está menos tiempo. Entonces, para hacer el servicio de una determinada cantidad de vehículos en el día, si cada uno permanece más tiempo en la estación y quiero atender el mismo número, tengo que poner más cargadores. ¿No? La comparación no es feliz, pero fue la razón por la cual colapsaron los CTIs en la pandemia, porque la gente estaba mucho tiempo en el CTI. Entonces, no el tiempo normal, sino tiempos muy largos. Entonces hubo que poner más. Si hubiera estado menos tiempo, hubiera alcanzado con lo que había. Entonces, eso quiere decir que al tener menor cantidad de, digamos, de picos de hidrógeno que de cargadores, al final, cuando esto se escale a números realmente grandes, y hay estudios, yo no los puse acá para no aburrir, pero hay estudios de Alemania, digamos que en definitiva al principio la infraestructura eléctrica de carga de baterías para pocos vehículos es más económica que la de hidrógeno, pero cuando la cantidad de vehículos termina multiplicándose mucho, la paradoja es que el sistema de hidrógeno es más barato que el sistema de baterías, de cargadores de baterías. Un pequeño ejemplo, un camión pesado, ¿no? Un camión típico digamos, de la clasificación del MTOP, un camión de 42 toneladas que carga 28 toneladas y que quiero que tenga una autonomía de 1000 kilómetros. O sea, cualquier camión diésel hoy tiene 1500 kilómetros con 500 litros, pero pongamos 1000. Para mover ese camión, digamos, de este camión, 1000 kilómetros requerimos más o menos 1400 kWh de energía. Esta es la métrica, 1,4 kWh por kilómetro. Si lo hago hidrógeno y celda de combustible, necesito más o menos unos 80 kilos de hidrógeno. Los tanques esos que por supuesto llevan el hidrógeno a presión pesan sus buenos kilos, 1200 kilos, y una celda, digamos que, puse una celda de 300 kilowatts, que es una celda grande, que pesa unos 400 kilos. En total, todo el sistema, digamos, de producción de energía pesa un poquito menos de 2 toneladas y tiene un costo de $120.000 aproximadamente. Si lo hago con batería, la batería tiene que ser un poquito más grande, porque yo quiero toda esta energía, pero la batería nunca la opero entre 0 y 100. Va entre 5 y 95, así que necesito una batería de 1600, que pesa 10 toneladas y tiene un costo de $260.000. Acá están los números que usé para esto, que son benchmark un poco de la literatura. O sea que, en definitiva, todo lo que viene después de la celda y todo lo que viene después de batería es igual para los dos vehículos, son los inversores, los motores, todo lo demás es igual, de ahí para abajo es igual, por eso no entra en la comparación. Pero es 10 toneladas casi contra 2 toneladas y diferencia de costo importante. ¿Cuál sería el impacto? Bueno, acá está el dibujito del camión de 42 toneladas, tiene una capacidad de carga de 28. Si le agrego la celda de combustible, me como, digamos, aproximadamente un 6% de la capacidad de carga. Pero si le pongo una batería, me como el 36% de la capacidad de carga. Entonces ya, esto es lo que a mí me da el ingreso y el dinero. Entonces ya se hace complejo, ¿no? Y lo otro es el tiempo, el impacto. O sea, para cargar estos 1400 kWh, con un cargador de 400, que es un cargador interesante, necesitaría más o menos 3 horas. Mientras que el hidrógeno lo cargo en 20 minutos. Esta famosa relación entre los tiempos, ¿no? Y la cantidad de picos que necesitaría para manejar la misma cantidad de camiones por día. Si fuera posible, supongamos que fuera posible cargar la batería en el mismo tiempo de hidrógeno, son cargar 1400 kilowatts en 20 minutos, o sea que la potencia del cargador es de 4,2 megawatts. ¿Ah? Que a 1500 volts, que es un voltaje interesante para un sistema de batería, son 2800 amperes. O sea, ese es el típico de dificultades que uno se enfrenta cuando quiere electrificar con baterías al transporte pesado. Y acá finalmente, bueno, le vamos a mostrar brevemente las características del piloto que estamos pensando. Es un piloto que está orientado a, como dijimos, a transporte pesado de carga y pasajeros. El target es
En Uruguay hay 20.000 camiones de carreteros y 3.600 buses interurbanos, que sería el target. Estos son solo el 4% de los vehículos que circulan en el país, pero son responsables del 50% del consumo de diésel y del 36% de las emisiones de CO2 del sector transporte. O sea que es un sector extremado. Son muy pocos vehículos, pero consumen mucho, precisamente, porque son vehículos pesados. ¿Qué beneficios le vemos? Bueno, introducir un ecosistema de que tiene producción, vehículos y usuarios. Hay una gran parte de investigación e innovación para formar capacidades, hay que identificar todas las barreras y la parte regulatoria, técnica y social, generar conocimiento y difusión, y lo vemos como un gana-gana ambiental y económico. O sea, por un lado, ganamos ambientalmente porque sustituimos diésel por algo cero emisiones, ¿no? Y que lo podemos producir con recursos autóctonos, ¿eh? Y ahora le vamos a mostrar un poco la idea de cómo esos costos van a ir bajando. Y también esperamos que esto sea un aporte a una hoja de ruta de hidrógeno en Uruguay. Es decir, cómo Uruguay se va a proyectar para escalar este hidrógeno, y llegar realmente a abarcar prácticamente toda la flota del país pesada. El concepto es el mínimo viable, digamos, para disminuir la inversión, y porque aparte en esta etapa de la tecnología hay que subsidiarla, cuando más chico mejor. Entonces es una electrólisis usando electricidad de la red fuera del horario pico, una estación de carga, 10 vehículos aproximadamente, con una autonomía de 500 kilómetros, 10 camiones. Esto es muy importante porque en definitiva es una tranca comercial, digamos. Es muy difícil traer, digamos, o pedirle a una empresa que se instale acá en Uruguay un vehículo, un camión de hidrógeno, y traer uno solo. Y creo que también es difícil traer 2 y traer 5. O sea, mínimo 10 o 15, y menos de eso no hablamos. Este es el consumo aproximado que tiene un vehículo de hidrógeno pesado. Consume entre 7 y 9 kilos cada 100 kilómetros. Así que si son 10 vehículos y 400 kilómetros por día, lo que gastaríamos de hidrógeno es entre 280 y 360. La planta la haríamos un poco más grande, de orden de 500 kilos por día. Y el consumo de esta planta anual son 13 gigawatt hora, que es el 0,1% de la generación esperada. O sea, el piloto es muy chiquito, no mueve la aguja. Respecto a los costos, las consideraciones más relevantes, porque uno cuando habla de hidrógeno siempre surge el tema de la eficiencia. Ah, bueno, pero la eficiencia es muy baja comparada con el vehículo de batería. El vehículo de batería, digamos, entre la red y la rueda, tengo una eficiencia más o menos del 90%. En el hidrógeno, entre la red y la rueda, entre la red pasando por la electrólisis, la compresión, almacenamiento, dispensado, celda de combustible, tengo un 30%. Es menor, bastante menor. Pero ese no es el principal tema que hay que tener en cuenta. El principal tema es lo que se llama el costo total de propiedad. El costo total de propiedad es, durante la vida del vehículo, se suma todo el CAPEX del vehículo y todo su OPEX, mantenimiento, el hidrógeno que necesita, y en ese precio del hidrógeno está incluido todas las eficiencias, todo lo demás, y se divide por la cantidad de kilómetros que recorre el vehículo en su vida útil. Eso se llama el costo de rodamiento. Está perfectamente calculado para el diésel, se sabe perfectamente cuánto es esto en dólares por kilómetro para el diésel, o en pesos, por lo que sea, por kilómetro, pero también está calculado para el hidrógeno. Y también el caso de uso. Es decir, claramente, como decíamos antes, el vehículo pesado es muy difícil, digamos, de electrificar con baterías. Por más que sea mucho más eficiente, lo que sea, la realidad es que es difícil electrificarlo por el tema del impacto del peso en la capacidad de carga. Esto es un estudio interesante que está ahí abajo, que muestra la evolución entre el 2020, 30, 40 y 50, ese TCO, el costo, digamos, total de propiedad, en dólares por tonelada y por kilómetro, para distintos tipos de camiones. Y aquí ven cómo es la curva de bajada para los vehículos de hidrógeno. Esta es la azul oscura, la azul clarita es para batería, y para este otro tipo de, digamos, de vehículos, sus otras curvas, digamos. Los vehículos más livianos son más caros, obviamente, por tener, y los más grandes, por supuesto, es el mismo costo sobre más toneladas, entonces es más bajo el costo. Y esta es la de diésel proyectado. O sea que en definitiva, llegado a los 2025, 2030, digamos, primero la batería y
o primero el hidrógeno y después la batería, van a ir pasando por debajo del diésel, digamos, ¿no? En este caso queda medio empatado el diésel con la batería, entonces la única elección será el caso de uso. Realmente el caso de uso será lo que dictará la elección. Y bueno, con esto más o menos cerramos lo que le quería comentar y abrimos el espacio de preguntas.